Seguimos con problemas de distribución de cargas y el cálculo de campo eléctrico usando la ley de Coulomb. A ver, en el último problema habíamos llegado al campo eléctrico de una distribución de carga de una barra de longitud finita, de longitud L, que se extendía entre X1 y X2. Y bueno, al final las componentes X, y Y dependían del ángulo θ1 y θ2. A ver, con este resultado se puede extender al caso de una barra infinita fácilmente. Solo hay que extender x1, extenderlo a menos infinito, y x2 extenderlo a más infinito. Y así tendríamos una barra infinita. x1 aquí sería menos infinito. El ángulo θ1 entonces, que sería el ángulo de este lado hacia este extremo, ahora el extremo se va hacia la izquierda y este ángulo se hace negativo y adquiere un ángulo máximo de menos pi medio, y el ángulo θ2 adquiere un ángulo en el infinito de más pi medio. Bueno, y se sustituye de θ1 y θ2 aquí en las dos fórmulas. Se obtiene entonces que x0 y sería 2 veces lambda entre 4pi de 0y. Esto daría 2. Entonces la componente x se anula, solo queda la componente y eso es clásico para distribuciones de carga en el infinito, donde una de las componentes desaparece, dependiendo de la simetría. En este caso, como tenemos la carga sobre el eje X, la componente X desaparece y solo tenemos la componente Y. Y fíjense que ahora la componente Y no depende de la distancia de la barra o de la distribución de carga al punto P, que sería Y al cuadrado, sino solamente depende de Y, ¿no? Y la razón por la cual desaparece la componente X es porque cualquier punto del espacio en donde lo coloquemos, como la barra se extiende de infinito a menos infinito, este punto va a ver a su izquierda una carga infinita y a la derecha una carga infinita, una distribución de carga infinita. Por tanto, siempre se va a conseguir dos elementos de carga que sean simétricos, que produzcan entonces los campos eléctricos D1 y D2, cuyas componentes X siempre se anulan. Y por eso siempre queda una componente Y. Y las componentes X siempre se van a anular. A ver, ahora seguimos con este otro problema. Nos dice que tenemos dos varas delgadas semi-infinitas, es decir, comienzan aquí y se extienden hacia el infinito por este lado, comienza aquí y se extiende por infinito hacia este lado, que forman un ángulo de 45 grados entre ellas, una con otra, y están unidas por una vara en forma de arco de círculo de radio R, sería esta de aquí, con centro en P. Todas las varas transportan una distribución uniforme de carga lambda y encontrar el campo eléctrico en P. En este P, que sería el centro de este arco. Bueno, lo primero que hay que ver son los ángulos. Esta carga puede ser positiva o puede ser negativa. A ver, aquí nos dicen que estas dos barras, si se intersectan, forman un ángulo de 45 grados. Quiere decir que la mitad del ángulo sería la mitad 22,5, que sería el ángulo que forma cada barra, o cada vara delgada con la horizontal. Ya tenemos 22,5 grados aquí y 22,5 grados. Luego tenemos que determinar el ángulo subtendido por este arco de círculo. Aquí hemos reproducido esto acá, tenemos esto aquí, tenemos esta horizontal, tenemos esta vertical. Sabemos que, y tenemos esta vertical acá, que pasaría por acá. Sabemos que este ángulo es 22,5. Luego, este ángulo, como esto es perpendicular a este y esta línea es perpendicular a este ángulo es el mismo que esto, así que aquí tenemos 22,5. Si tenemos aquí 22,5, fíjense que este ángulo es semejante a este.
porque es el ángulo que forma esto con la vertical, así que este ángulo también es 22,5. Y si este ángulo es 22,5, aquí también tenemos 22,5, entonces estos dos ángulos sumarían 45 y acá hay 180 menos 45, así que el ángulo subtendido va a ser 135, es decir, 180 menos 45, 135. Este sería el ángulo subtendido por el arco. Esto lo vamos a separar en dos partes. Vamos a calcular el campo producido por las dos varas lineales semi-infinitas y luego por el arco de carga. Ahora, aquí estas líneas de carga, aunque están inclinadas, lo vamos a calcular como si estuvieran horizontales, que se extienden semi-infinitas, parten de un eje cero, de una posición cero hasta el infinito. En este caso pusimos el eje X hacia la izquierda. Y luego lo que vamos a hacer es el campo eléctrico que se calcule. Simplemente la barra se va a girar un ángulo de 22,5 o de menos 22,5. Y al girar la vara va a girar el campo eléctrico que hemos calculado, ¿no? Simplemente se le agrega ese ángulo de 22,5. Entonces la podemos calcular como si estuviera horizontal. Bueno, lo otro que vemos es que este punto que coincide con el final o el comienzo de la vara, es un radio de este arco de círculo, así que esto es perpendicular a la barra. Así que el punto P en este extremo, este sería el extremo, es perpendicular, el punto P está perpendicular a esta vara. Entonces lo ponemos aquí en el extremo, perpendicular a la vara, y a una distancia R que sería el radio de este arco de círculo. Luego la vara se extiende de forma infinita hacia la izquierda, hacia el eje X, hacia el infinito. Por eso es una vara semi-infinita. Bueno, tomamos la posición X, tomamos un diferencial de X. Este diferencial de X que tiene una carga de Q produce el campo E en el punto P. Esta sería la distancia R de Q, el elemento de carga al punto P. El diferencial de campo eléctrico simplemente sería igual a 1 entre 4π/0 de Q entre la distancia al cubo, que sería R, por el vector R. La distancia, el módulo del vector R es simplemente, como esto es X y esto es R mayúscula, es simplemente raíz de X cuadrado más R cuadrado. Como está elevado a la 3, quedaría la 3 medio. Y de Q sería simplemente de X por lambda, porque es una densidad de carga lineal. Y el vector R, fíjense que el vector R en este caso va dirigido en esta forma. Va dirigido en la dirección menos X y en la dirección Y positiva. Menos X, Y positiva. La componente X de R es simplemente X y la componente Y es simplemente R mayúscula. Y luego queda integral. En este caso, de nuevo integramos primero la parte del campo eléctrico X, luego Y, porque nos va a dar dos integrales. X sería la integral de diferencial de X, sería esta parte, que daría lambda X de X entre esto. Y hay que integrar X entre X igual a 0 y X igual a infinito. Esta integral es muy simple porque se hace el cambio de variable acá. Se pone u igual a x cuadrado más r cuadrado, igual que hicimos en el vídeo anterior. Y al final nos queda una integral simple de la integral de u a la menos 3 medios, donde u va a variar entre r cuadrado y infinito. Cuando x sea infinito, queda infinito más r cuadrado, queda infinito. Entonces tenemos el campo eléctrico E y será negativo. Luego, a ver aquí, X
Falta un signo menos aquí. Bueno, ahora tenemos la componente X, ahora necesitamos la componente Y. Para la componente Y, bueno, la componente Y quedaría la integral ahora de R de X sobre X cuadrado más R cuadrado, que igual que en el caso anterior, lo vamos a simplificar integrando respecto a θ. No lo vamos a hacer respecto a R, poniendo cotangente de θ. La cotangente de θ será R mayúscula entre X, es decir, X es R por 1 entre cotangente de θ o R tangente de θ. Derivamos ambos lados, de X es R por la derivada de la tangente, que es la secante al cuadrado de θ. Y al final, igual que hicimos en el vídeo anterior, esta integral se simplifica a la integral de el coseno de θ, donde θ va integrado entre 0 y pi medio. Θ iría desde 0 a este punto, y el punto que está en el infinito estaría pi medio. Y obtenemos entonces E de Y. Entonces lo primero que vemos es que los módulos son iguales. Lambda entre 4pi de 0 R mayúscula. Con E de X y E de Y podemos calcular el módulo total del campo E que produce una barra. Sería la raíz de E de X al cuadrado más E de Y al cuadrado. Sería simplemente raíz de 2 por esto. Y el ángulo que forma con la horizontal es 45 grados porque tienen igual módulo. Ahora lo que queda es ajustar por el ángulo de la vara. Ahora sabemos que si la barra es horizontal, el campo total va dirigido en esta dirección, en la dirección contraria a la barra. Si ponemos X hacia la derecha, en la dirección menos X, la dirección Y, y con un ángulo de 45 grados. Pero las varas están inclinadas. Entonces, por ejemplo, si esta vara la inclinamos en este sentido, igual que aquí, para formar esta barra, la tenemos que inclinar 22,5 grados. Al inclinarla, simplemente el campo eléctrico se inclina junto con la barra. Si él estaba aquí, se vuelve a inclinar junto con la barra. Así que el ángulo que ahora va a formar con la horizontal va a ser 45 más 22,5, 67,5 grados. Y una vez que tenemos ese ángulo, es que podemos calcular las componentes E de X y E de Y. Por ejemplo, E de X sería el módulo D por 2, porque tenemos dos barras. Primero que vemos es que esta barra va a producir este campo eléctrico con esta dirección. Bueno, esto sería si las barras fueran horizontales, o este produciría un campo eléctrico con esta dirección, que sería este de aquí, y la otra barra, que está de este lado, produciría este campo eléctrico con esta dirección, formando también 45 grados. Las componentes Y se anulan y solo nos queda la componente X. Por eso solo trabajamos con la componente X. Y la componente X sería 2 veces la proyección de E sobre el eje X, es decir, esto multiplicado por el coseno de 67,5. Entonces tenemos la componente X, la componente Y sería 0. Ahora hacemos lo mismo para el arco de carga. Para el arco de carga, de nuevo, tenemos un elemento de carga en este punto que va a generar este campo en este punto P, que es el centro de este arco de círculo. Siempre podemos conseguir por simetría otro componente de carga que tenga el mismo ángulo
y que genere este otro campo, y vemos que los campos eléctricos Y también se anulan y solo queda la componente X. ¿Cuál es el diferencial de campo eléctrico? Es 1 entre 4π/0 de Q entre, en este caso, para la componente X sería la componente entre R al cubo, que es la distancia de la carga al punto P, por, en este caso, X, porque ya lo estamos proyectando sobre el eje X. R, fíjense que es la distancia de la carga al punto, es siempre el radio R mayúscula. dQ es simplemente este diferencial de carga, que es el diferencial de arco R de θ por lambda. Y X, que es la distancia X, por ejemplo aquí sería esta distancia de aquí a aquí, sería simplemente R coseno de θ, R proyectado R coseno de θ. Bueno, aquí integramos por medio arco y luego multiplicamos por 2. Multiplicamos por 2 y integramos por medio arco, es decir, desde θ igual a 0 hasta θ, este punto. Este punto es la mitad del ángulo subtendido, que era de 135. Por tanto, la mitad es 67,5. O sea, estamos integrando desde 0 aquí hasta aquí, que sería 67,5. Y lo multiplicamos por 2. Bueno, hacemos la evaluación y nos queda esto. Luego sumamos ambos campos. El de las dos barras y el del arco de círculo. Lo simplificamos y al final nos queda expresado que tenemos un campo eléctrico total en la dirección Y, positiva. De hecho, es un campo eléctrico, a pesar de que tiene la dirección Y positiva, es muy pequeño, ¿no? Casi se anula. A ver, en este otro problema, tenemos un alambre que está positivamente cargado en una curva, en forma de curva, en un semicírculo de radio R. La carga total en el semicírculo es Q, y la carga por unidad de longitud a lo largo del semicírculo es no uniforme y está dada por un lambda, que depende de θ. Θ medido de esta forma. ¿Cuál es la relación entre lambda, R y Q? Bueno, para hallar la relación entre lambda, R y Q, simplemente calculamos la carga total Q. Por esa carga hay que integrar porque el lambda varía con la posición θ. Entonces integramos lambda ds, donde ds sería el diferencial de arco, sobre todo el alambre, la circunferencia del alambre, es decir, lambda 0 coseno de θ. ds sería, en esta posición sería r por un diferencial de θ. Y por tanto tenemos que integrar entre θ igual a 0 aquí, o integramos entre este punto θ igual a menos pi medio, este ángulo sería negativo, y menos pi medio, a θ igual a pi medio. Nos queda Q igual a 2R lambda 0. Esa es la relación que existe entre lambda, R y Q. Y la parte B nos dice si una partícula con carga Q es colocada aquí en el origen, ¿cuál es la fuerza total sobre la partícula? Bueno, de nuevo tenemos la partícula aquí. Este diferencial de carga va a producir este campo eléctrico. Este sería un diferencial de campo eléctrico. La fuerza que va a experimentar al final va a ser la carga de prueba Q por el campo que está experimentando en ese punto. Y para calcular el campo, en ese punto tenemos que integrar. Sería 1 entre 4π/0 la integral de Q, que es lambda ds. ds sería el diferencial de arco entre r cuadrado por el vector unitario r. En esta configuración de arco, el vector unitario va en la dirección menos r, de la dirección del radio, pero negativa hacia el origen.
Por tanto, este vector R, esto sería realmente vector unitario R. Va a tener componente, en este caso, fíjense que tiene componentes menos X, base a menos X y componente menos Y. Base a menos Y y base a menos X. Y las componentes simplemente seno de tita, coseno de tita, ¿no? Esto tiene magnitud 1. Si es el vector unitario, 1 por coseno de tita nos da Y y 1 por el seno de tita nos daría X. Bueno, simplemente ahora colocamos lambda, que es lambda 0 coseno de tita, ds es r de tita, r, el módulo de r siempre es el radio del círculo, es decir, r mayúscula, y colocamos aquí el vector unitario r minúscula. Y bueno, tenemos que integrar con respecto a tita, simplemente integramos de nuevo entre menos pi medio y pi medio. Aquí nos queda, bueno, tiene dos componentes. La componente x aparece un seno de tita, coseno de tita. Y al final la integral de esto sería coseno cuadrado de tita y se evalúa entre menos pi medio y pi medio. Esto daría 0. Y la componente y aquí aparece la integral de coseno cuadrado, coseno por coseno, coseno cuadrado, que es 1 más coseno de 2 tita entre 2. Se hace la evaluación aquí, que es muy simple, y tenemos la componente y. Entonces, fíjense que de nuevo solo tenemos componente y. Por simetría, si tenemos aquí otro diferencial de carga, anula la componente x, solo nos deja la componente y. Y luego la fuerza simplemente es la carga por este campo en el punto P que acabamos de calcular. Se multiplica esto por Q y listo, ¿no? A ver, en este tenemos un tubo cilíndrico de longitud L. O sea, de aquí a aquí hay L. Tiene radio R mayúscula y tiene una carga Q uniformemente distribuida sobre la superficie del cilindro. Encontrar el campo eléctrico en el eje de tubo en uno de sus extremos, es decir, sobre el eje de tubo en uno de sus extremos, podría ser aquí o podría ser aquí. En este caso lo vamos a calcular aquí, en este punto. Como es una superficie de carga, bueno, tenemos que coger aquí un diferencial de carga, es decir, un diferencial de superficie que tenga carga. Esta banda que tenemos aquí circular o cilíndrica. Ponemos z igual a 0 acá abajo. Esto estaría a la altura z' porque sería las coordenadas de la carga. Estaría a una altura z', tiene un ancho de z' esta banda. Y de la banda al punto P generaría un campo eléctrico que iría en la dirección del vector R. Este sería el vector unitario R, esta es la componente RZ. Y este es el ángulo θ, lo vamos a medir con respecto a la horizontal. Bueno, aquí vamos a trabajar en coordenadas cilíndricas. Recuerden que las coordenadas cilíndricas de un punto en un cilindro se puede definir con el radio R, que sería el radio del cilindro. Básicamente nos daría cualquier punto sobre un círculo que podría estar a cualquier altura. Luego, otra variable que se utiliza es la altura z, porque eso nos indica a qué altura está el punto. Podría estar aquí o podría estar aquí en cualquier altura. Y la otra variable que se utiliza, este punto se proyecta sobre el plano XY y el ángulo que forma, que es el ángulo φ, sería el ángulo en donde se encuentra el punto, ¿no? Entonces, con estas tres variables tenemos las coordenadas cilíndricas. Bueno, aquí entonces, para hallar el campo eléctrico en el punto P,
tenemos que integrar este diferencial de campo sobre toda la superficie del cilindro. Por tanto, tenemos una integral doble, es decir, la integral de la constante eléctrica por dq entre r cuadrado en la dirección r. Lo primero que vemos es que como es una densidad de carga superficial, la densidad de carga superficial se halla como la carga total entre el área total. Aquí el área total es el área de este cilindro, que es en la circunferencia 2pi por r por la altura, que es L mayúscula. Entonces tenemos la densidad de carga. Luego el elemento de área que tiene la carga está situada en coordenadas cilíndricas en R phi prima z prima. Entonces el diferencial de carga va a ser la densidad de carga por el diferencial de área. Estamos hablando de esta pequeña área, que es esta banda cilíndrica. Y en coordenadas cilíndricas sabemos que sería R, que sería esta pequeña área sobre la superficie del cilindro, que sería la altura, que sería de z prima, por esta base. Esta base se obtiene haciendo R de phi prima, es decir, el ángulo phi se varía un pequeño ángulo phi de phi prima. Eso nos da este arco diferencial, que entonces tenemos R de phi prima por dz prima, y eso nos da el diferencial de área. Se multiplica por la densidad de carga superficial, eso tiene el diferencial de carga. Luego el punto de carga está sobre el eje a una altura z. Bueno, aquí lo puso a una altura z, realmente está a una altura z igual a L mayúscula, ¿no? Aquí lo puse genérico a una altura z. Y por tanto R, este vector en cualquier punto de esta banda, apuntando aquí, siempre va a tener la misma longitud porque es un círculo. Y va a ser simplemente el radio R mayúscula, y el otro cateto va a ser la altura, esta altura. Esta altura sería la altura de este punto P desde el origen, z igual a 0 acá abajo. Este punto está a z, por tanto, y este punto está de aquí a aquí de z'. Por tanto, esta distancia de acá a acá es z menos z'. De aquí a aquí a la banda hay z', de aquí al punto hay z, así que de aquí a aquí hay z menos z'. Así que R viene siendo R cuadrado más z menos z' al cuadrado a lo medio. Luego necesitamos la componente necesitamos la componente del campo en la dirección z, porque este campo eléctrico, al tener simetría cilíndrica, si tenemos un campo eléctrico en esta dirección, este diferencial de carga va a producir un campo eléctrico en esta dirección, y siempre podemos conseguir otro diferencial de carga que esté simétrico, que produzca en la dirección contraria. Y fíjense que las coordenadas del campo eléctrico en la dirección phi o en la dirección r se anulan, y solo queda el campo eléctrico en la dirección z, ¿no? Por eso tenemos que buscar solamente la componente z. El diferencial del campo eléctrico z en el punto P va a ser k de qr cuadrado por el vector unitario r de z. Ahora el vector unitario r de z, si esto es r, el vector unitario viene en esta dirección. Fíjense que si medimos el ángulo θ de esta forma, que es este ángulo, y esto tiene longitud 1, la componente r de z es simplemente 1 por el seno de θ. Seno de θ en la dirección k. Pero también se puede hallar como seno de θ se puede hallar como tomando en cuenta que r
el módulo de r por el seno de θ nos da esta altura que es z menos z', es decir, seno de θ sería z menos z' entre r. Así que podemos expresar el vector unitario r en la dirección z como z menos z' sobre el módulo de r en la dirección k. Y ahora ya podemos hallar el diferencial del campo eléctrico en la dirección z. Va a ser dq entre r cuadrado por el vector unitario en la dirección z. dq ya lo habíamos visto, sigma r de z' de phi', r cuadrado nos quedaría simplemente el cuadrado de esto, r cuadrado más z menos z' al cuadrado, y rz unitario sería esto. Entonces nos queda esto que tenemos que integrar, y e de z se halla integrando esto, y sería una integral doble. Tenemos que integrar en z' y en phi'. Bueno, tenemos que integrar entonces phi' en la configuración, en la coordenada cilíndrica siempre varía entre 0 y 2pi, porque hay que barrer todo el cilindro, que tiene una base circular. Entonces, phi' lo evaluamos entre z y 2pi, y z' tiene que ir entre 0 y L, mayúscula. Z' va desde aquí, z' igual a 0 hasta aquí, que es L mayúscula. Bueno, la integral de phi' es directa porque no hay términos aquí con phi'. Simplemente la integral de phi' sería phi' evaluada entre 0 y 2pi, produce un 2pi que aparece acá. Entonces nos queda simplemente ahora hacer la integración con respecto a z'. Básicamente hasta aquí hemos hallado el campo producido por un anillo, por este anillo que tenemos aquí, que tiene un ancho de z'. Ahora tenemos que barrer todos los anillos, todos estos anillos desde z igual a 0 hasta z igual a L mayúscula. Esta integral, bueno, en este caso se puede resolver con facilidad porque aquí aparece z menos z'. Podemos hacer un cambio de variable, hacemos u igual a esto, r cuadrado más z menos z' al cuadrado. Derivamos ambos lados, de u es igual a, con respecto a z', menos 2z menos z' por la derivada interna del cuadrado, que sería menos 1. Bueno, hacemos el cambio de variables, aquí nos quedaría u a la 3 medio, y aquí arriba z menos z' de z' sería du entre menos 2. Y bueno, y ahora en vez de integrar entre 0 y L, tenemos que integrar entre, cuando z' es 0, entre r cuadrado más z cuadrado, y cuando z' es L, entre r cuadrado más z menos L al cuadrado. La integral de u a la 3 medio es u a la menos 3 medio es u a la menos 1 medio, se evalúa y ya se obtiene el campo en el punto P. Bueno, lo dejamos hasta aquí.